cosas que hago un poco más lento, porque puedo ocupar un puro brazo. Ya. Eh, ya, entonces, se ve, Sí, sí, sí. ya. Eh, ¿Qué habíamos alcanzado a ver nosotros, en el fondo? Habíamos. ¿Estamos viendo álgebra? ¿Qué? Em, no, pues ahora vamos a ver serie de Taylor, ¿cierto? Sí. Pero Habíamos alcanzado a ver vimos así como eh, sucesiones, ¿cierto? sucesiones, Em, series claro, potencia. sí, claro, en verdad el tema que nos importa de sucesiones es convergencia, ¿sí? Sí, Convergencia. Entonces, eh, tengo el monitor muy chueco y me queda muy feo. Ya. Em, ¿Te acordáis lo que significa que converja una sucesión? sí, sí, En el fondo teníamos esa notación, ¿cierto? Y una sucesión es una función, ¿cierto? sí. Una función de los números naturales en cualquier conjunto, en verdad, ¿sí? Pero generalmente nos van a poner acá los números reales, ¿sí? Sucesiones de números. Mm, Pero pueden ser sucesiones de otra cosa, ¿cachai? En el fondo, por ejemplo, ahora que tú estás ahí en álgebra lineal, sucesiones de vectores, perfectamente. ¿Cachai? ya. R3, por ejemplo, ahí. Eso. Porque igual se estudia, ¿sí? Obviamente después de cálculo 2 viene cálculo 3 y álgebra lineal, Mm, ¿cachai? sí, Entonces, ramos más avanzados que tienen que ver con tu carrera, sí, probabilidades, por ejemplo. Ya. Entonces después hablamos de series, tú me dijiste, sí. ¿sí? Em, ¿Te acuerdas de la definición de serie? La definición de serie era que era un f de x, Un f de x. ¿no? No, la serie era el límite de las sumas parciales, era el conjunto dada una sucesión, ¿cierto? Ujú, La serie de esa sucesión, la serie, que la anotamos así, de n igual 1 a infinito, de a sub n, es la sucesión, no, no lo voy a decir, eh, es la sucesión S sub n, donde S sub n son las sumas parciales. Eso. mm, Voy a cambiar el índice de la suma parcial. ¿Cachai? sí, Entonces, recordarlo solo porque uno tiende a olvidar las definiciones, ¿sí? Es, mm, las series en verdad son una sucesión particular, ¿cachai? ¿Cuál? Partimos con una sucesión dada y tomamos las sumas parciales de esa sucesión. Esta. ¿Y qué es la serie formalmente? Es el conjunto de sumas parciales, ¿cierto? ujú. Entonces, cuando esta sucesión converge, decimos que la serie converge de A sub n converge Pero converge a algo, no sabemos a qué converge, ¿no? Eso era. a este L, por ejemplo, a este. Entonces nosotros tenemos esa notación, ¿cachai? Claro, estos son puras definiciones, ahí en la práctica vamos a cachar de que muchas veces no tenemos idea si algo converge o no, y si es que converge, ¿a qué converge? ¿Sí? Ah, ya. Pero eso, esto es la notación, ¿cierto? Ajá. L. Entonces, cuando estudiamos series, en verdad estamos estudiando sucesiones, ¿sí?
¿Te acordás que teníamos varios ejemplos y la gracia de la serie, de este símbolo, es que es lineal, ¿sí? Ujú. Entonces, propiedades es lineal. Ahí Podíamos vamos a, sumar, podíamos multiplicar. claro, si yo sumo dos y multiplico por un escalar, lo Lo separo. mismo que el... Ok. Eso. Entonces, todas estas cosas son recuerdo. Sí. Pero eso, ¿sí? Que no olvidarte de que es bueno que te sepáis las definiciones, ¿sí? Mm, Anotarlas. Entonces, series, bla, 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 y vimos una serie, varios ejemplos de series, ¿sí? Yo te sí, dije que la clave para nosotros era entender la serie geométrica, ¿cierto? sí. Entonces, todo esto era para hablar de la serie geométrica. ¿Te acordás cómo es? Era cualquier cosa que se estuviera sumando. Entonces, sí, vamos a hacer dos cosas primero. La sucesión geométrica primero y después la serie de esa sucesión, ¿sí? Mm, Entonces, ¿cuál es la sucesión geométrica? Em, Potencias de un mismo número, ¿cierto? Entonces, ujú. ¿te gusta algún número? Cualquiera. 3. Tres. Entonces, el siguiente es em, 3 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cubo, etcétera. Esta es la serie geométrica en el fondo. Esta es la formulita, ¿sí? Em, 3 a la K, ¿cierto? Entonces, en verdad a uno le gusta partir desde el uno, creo. Sí, ¿La verdad? ¿Sí? Entonces, siempre parten del uno, no sé por qué, pero lo hacen. vamos a considerar, es porque la fórmula es más fácil cuando le ponís un uno, ¿sí? Ah, ya. Entonces, en verdad queremos estudiar la forma generalizada de esta, ¿cierto? Que es Ujú, cualquier base elevado a k, ¿cierto? Y k es un natural y vamos a considerar el cero un natural, ¿sí? Porque si no hay que ponerle un menos uno acá arriba y nada. Entonces va a ser así. ¿Me creéis? sí, ¿Te acordáis de esto? Ya. sí, Esto es una sucesión y puede converger o puede diverger. ¿Te acordáis? ¿Cuándo sí. converge? Cuando R menor a uno. Claro, en módulo, ¿sí? Sí, Entre menos uno y no incluye ni al uno ni al menos uno, ¿sí? sí, Em, Porque el uno suma infinito y el menos uno alterna entre cero y uno. sí. Entonces divergen todos los demás. Entonces, ahora nos preguntamos por la serie de esa. Serie de la sucesión geométrica, que le vamos a decir serie geométrica nomás, y estudiar las sumas parciales de esa cuestión, ¿cierto? Ujú. Entonces, voy a partir desde cero. ¿Cuánto me da esta suma? Esta era una Infinito. O sea, de estas milagrosas gaussianas, y esto da esto, ¿sí? ¿Y por qué lo hace así? Pues 1 más r cuadrado, bla, 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 ujú, más r a la n, eso me va a dar una suma, después multiplica la suma por r al señor. ujú, Para eso sirve este uno porque en verdad uno lo puede hacer con parciales. Ahí después, mm, aquí aparece el n más uno, la resto, ¿cierto? Factorizo el s,
Allá mueren todos y queda 1 menos r a la n más 1. Paso dividiendo y me queda eso, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, esta no la podéis olvidar, por eso yo la escribo cada vez que te la Pero digo. ¿por qué cómo lo restan? ¿Cómo? ¿Por qué lo restan? Resto estas ¿Cómo se dos restan? expresiones. Así. Ah, A S le resto S menos R. Solo que aquí la factoricé y lo cambié de lado. ya. A Sí, ese le lo hice restamos muy ese menor. rapidito, Ya, pero a ese ya, le ya, estoy ya, restando ese menos. Entonces ahí me va a ya, quedar ya. 1 menos todas las cuestiones. Entonces ese va a morir con Sí. ese, bla, bla, bla. Y este va a quedar con una negativo. También se puede restar al revés y te va a quedar así. Mm. Es lo mismo, obviamente. Sí. Pero por si acaso te lo comento. ¿Ya? Eh, Eso. Entonces, esta era de estas milagrosas y sabemos cuándo converge esto, ¿sí? Ujú. Porque en el fondo, ¿cuándo converge ese n? Si el módulo de R es menor que 1, implica que ese, el límite, cuando n tiene infinito de ese n, es 1 partido 1 menos R, ¿cierto? Porque ese se va a 0, ¿sí? Mm. Acá no lo anotamos. Los otros lados divergen, ¿cierto? Entonces, Sí. este es el otro pedazo de información que no se nos tiene que olvidar. Lo voy a anotar con un color brillante. La serie geométrica es nuestra primera serie de Taylor, nuestra primera serie de potencia en el fondo, ¿sí? Mm. Entonces, La geométrica. la geométrica, Ya. mira qué bonito. Es así, ¿cierto? Sí. Sí, el, el módulo de R, perdón, es más chico que uno. Mm. Entonces yo te dije, esto, el salto cuántico es interpretarlo, esta misma frase, como una función, ¿cierto? Yo te dije, Ujú. esto es lo mismo que tener esta función. F de X igual a la sumatoria de K igual 0, infinito, de X a la K. Y, y esto siempre, ¿qué me va a dar? Esto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Por, Ah, sí, sí. por la fórmula nomás. Estoy cambiando la Sí. R por una X nomás, básicamente. Sí. Eso es todo. Entonces, yo sé que el dominio de F es entre el -1 y el 1 nomás. Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya. Sí. Pero este es lo espectacular porque esto es una función. Es la función 1 dividido 1 menos X, ¿cierto? Mm. Y la serie asociada a esto es esta cosa, ¿sí? Entonces, mira lo que te voy a decir. F de X es igual a 1 menos 1 partido de X, ¿sí? ¿Tiene serie de potencia? En el fondo, em, Sí. eso, tiene serie de Taylor o serie de potencia. Porque si me tiro para atrás, Claro, en el fondo es leer el descubrimiento al revés nomás. Es decir, sí. sí, pues, fíjate que esta cosa yo la puedo escribir así. 1 más x cuadrado, etcétera. ¿Cierto? Y esto para, ¿cuánto era? Para x menor a uno, ¿no? Claro, x está acá, el módulo menor a 1. Ese. Este es la... Claro, pasamos de la serie geométrica, esto es la serie geométrica, a una cosa que es la serie de potencias de una función particular, de esta función. ¿Cachai? Pero es Ujú. la primera serie de potencia en el fondo que aparece como de forma muy natural en la matemática, ¿sí?
Ya, Porque sí. nosotros habíamos visto algo parecido Sí, en la vida. Por ejemplo, esto es como un producto notable, ¿sí? Fíjate que sí. uno menos x es uno menos x a la menos uno, ¿cachai? Mm, Entonces, en verdad esto está en la categoría de preguntas que la gente dice, por ejemplo, ¿cuánto es uno menos x al cuadrado? Nosotros sabemos cuánto es, ¿cachai? sí, Hay un una binomio. fórmula para esto, que es la cuestión que yo te Mm, había hablado alguna vez de que si está resuelto esto. Se llama el binomio de Newton, ¿cierto? sí. Entonces tiene una formulita acá bien bonita. A, B, a la K, a la N menos K, de K de 0 hasta N. Entonces, esta cosa son sumas de potencias de las cosas que están acá adentro, ¿cachai? Entonces, lo interesante es cuando uno dice, pero ¿cómo se ve el uno más X a la N en el fondo? Porque esto es una función. Ahora, si uno se imagina que este X es una variable en el fondo, ¿cierto? Ujú. Entonces uno dice, yo ya me sé el teorema del binomio. Es así. Entonces, estas también son series de potencia en el fondo, pero lo que pasa es que estos coeficientes empiezan a valer cero de un momento en adelante, por eso es un polinomio nomás. ¿Sí? Ya, Entonces, si creo uno que escribe entiendo. esto, van a quedar como lo que uno se sabe de lo, de estas cuestiones, ¿cierto? Uno, 2, 1, ¿cachai? Esos son estos coeficientes. Entonces, estas también son series de potencia, si te fijáis, solo que se acaban. Entonces alguien le Ah, preguntó a sí. esta fórmula. Dice, no, oye, ¿qué pasa si aquí hay un menos uno? ¿Cachai? ¿Se puede Mm, hacer? Sí. sí. Y de hecho es la misma fórmula, entre comillas. ¿Sí? Acá la encontramos de una forma misteriosa, ¿no? Esto lo hizo Newton. Toda esta cuestión. Ah, Es un bolón de Newton. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Esta es la pregunta de la serie de potencia. Si agarro una función ahora, cualquiera, ¿puedo encontrar su serie de potencia? Eso. función cualquiera. Ya, sí. Mira, yo con esta serie de potencia voy a armar al tiro algunas series de potencia útiles o conocidas. ¿Te queda alguna duda hasta ahora? No, creo que no. ¿Lo tenías claro esto que te estoy comentando? Sí, piola, sí. Ya, maravilloso. Mira, por ejemplo, ¿cómo sería uno más x esta función? Uno más X sería X a la menos X. Parecido, pero es x menos menos x, porque yo me sé la fórmula con un menos algo, ¿cachai? Sí, Entonces, ahora ese algo, es claro, tú negativo. dijiste, antes yo le había puesto una r y después le puse una x. Ahora le puedo Sí, poner menos x porque soy pesado, ¿no? Entonces yo mm, sé que esto tiene que cumplir esa fórmula, ¿cachai? sí. Entonces, ahora de nuevo, como siempre te digo, uno tiene que empezar un catálogo, un Pokédex de series conocidas, series de potencia conocidas, porque el- tenemos que armarlas, construirlas a partir de otras conocidas. Por eso es tan importante saber algunas. Si tú te sabías hacer la geométrica, eh, ahora yo te voy a mostrar que podemos deducir un montón de cuestiones. Mira, mira esta. Esta es buena, ya tenemos un resultado no trivial, ¿cachai? Mm, Desde cero. Entonces te recomiendo a veces
sobre todo al principio, abrir la serie de potencia. ¿Sí? Ya. ¿Cómo es esta cuestión, entre comillas? Si el K vale cero, Sería. vale uno, ¿cierto? Sí, En K1 me queda negativo, ¿cierto? -1. Entonces Sí. va alternando, menos x, más x cuadrado, menos x cubo. ¿Cachai? Sí. Eso. ¿No me queda alternante eso? ¿Cómo? ¿No me queda alternante? Sí, pues. Ahí va alternando. No. Más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, una serie de potencias sencilla. Entonces, también la gente va a empezar a hacer al revés, va a decir, dada una serie de potencias, ¿puedo ver cuándo converge? Por eso uno estudia convergencia de series, ¿cierto? Mm, Porque un caso particular de convergencia de series, que en verdad es un caso particular de convergencia de sucesiones, es convergencia de series de potencias, ¿cachai? Entonces, mm. eh, a- quiero que veamos algunas y nos sepamos algunas antes de hablar de Taylor, porque Taylor es dar un paso más sofisticado, ¿sí? Mira, es decir, quiénes tienen que ser estos coeficientes exactamente, ¿cachai? En el binomio de Newton, estos son los coeficientes, ¿te fijáis? Más la potencia y una sucesión. Entonces Taylor te va a decir quién es esta sucesión. ¿Tiene una función? ¿Es derivable tu función? Sí, yo sé quién es. Ahí lo vamos a ver. Ya. Mm. Em, ¿Cuál más podemos saber? Eso, esta hay que recordarla. ¿Sí? ¿Y esta es como geométrica nomás? La Es una de función potencia. interesante. Claro. Por Ya. ejemplo, a uno le gustaría saber em, la serie de potencia del logaritmo natural. Ya. En el fondo, si yo te enseñara Taylor, la podríamos calcular con derivadas y con cuestiones, pero yo voy a hacer un poquito Barça y voy a escribir esto. Voy a hacer una función ligeramente distinta. Logaritmo natural de uno más x. ¿Por qué? ¿Qué gracia cumple esta función? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de esa función? La derivada de esa función me da. Me da. Me da lo otro, ¿no? Me da uno partido uno más x. Tenemos uno partido en X, sí. Era la anterior, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que la serie de potencia de f de x es la derivada de la serie de potencias de esta. ¿Cachai? Entonces, para eso uno escribe la función en serie de potencia. Dice, me gustaría derivar, ponte la función, sé derivarla, por otro lado, sé cálculo, pero derivar polinomios es muy fácil, ¿cachai? Entonces lo que voy a hacer es derivar la serie de potencia, integrar la serie de potencia, perdón. También uno puede derivar, obviamente, pero vamos a hacer las dos direcciones, ¿sí? Mm, Entonces, yo sé cuánto es uno partido por x, la hicimos recién, ¿cierto? ujú. Esa. Partí con infinito. Qué barça. ¿Y por qué? Ah, ya sé. Sí. Em, entonces, yo voy a integrar. Cara de palo, ¿cachai? No, no entendí. ¿Por qué el -1? Y ahí ya me perdí. ¿No que le tenías que poner -x nomás? Sí, pues, es menos x, pero el menos x a la k es menos uno por x, po, a la k. Ah, ya. Generalmente, para ver la alternancia, yo saco ese menos si lo asumí, Ya. para que la potencia quede sola, entre comillas. No sé si tiene sentido lo que te estoy Ya. tratando de decir. Y este, por decirlo así, converge a pesar de la alternancia, ¿no? No, nosotros sabemos cuándo converge esta serie. Acuérdate, ¿cuándo converge? Cuando Ya, ya. esto es valor Es absoluto, menor, el valor absoluto a 1. es menor a 1. Esa, Ya, si no, nada de esto tiene sentido. ¿Cachai? ya, ya. Eso es todo. Sí, ¿Por qué? Porque es- te da infinito, ¿no?
O te da alternante, que es el caso especial Sí, de cuando vale menos uno. Eh, Eso, ahora estoy siendo poco riguroso con eso, pero cuando hagamos un ejercicio, vamos a tener que ser específicos con cuándo converge. Y en ya, verdad es sí, siempre lo mismo, po. Es sí, cuando la cuestión de abajo, cuando es geométrica, cuando estamos haciendo. ya, Entonces, sí, a lo mejor me fui un poquito más rápido, pero claro, uno dice, mira, yo sé que esta función cuando la derivo, o la integral en ajá, verdad de esta, es logaritmo natural nomás, ¿cachai? Entonces, si yo integro la serie asociada a esa, en el fondo yo sé que esto es cierto, esta igualdad, ¿cierto? La ajá, hicimos recién. Entonces, ¿qué pasa si integro a ambos lados, en el fondo? Me va a quedar el logaritmo natural de uno más x. No ajá, le voy a poner las constantes, porque soy tramposo. Y resulta que cuando converge, cuando sucede, pasa esto, ¿cachai? sí, Entonces, este es el milagro de cómo uno empieza a saber muchas series de potencia al tiro. Si sabía una, al tiro tú decís, si la integro y la derivo y hago, le pongo menos la cuestión, más la cuestión, x cuadrado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta integral? El menos uno da lo mismo, ¿cierto? sí. No depende del x. Y la integral del polinomio x la sabemos. ¿Cuál es? K, o sea, K más uno, eso mismo, Esa, ¿cierto? ejo, Lo anoto, no. Listo. Entonces, fíjate la serie de potencias que queda. Eso es todo. Voy a anotar todo lo que no sea la potencia en un ladito por la potencia. ujú, Como te digo, es mm, bueno verla de repente, cómo se ve. ¿Cómo se ve esta? Fíjate, acá hay una sucesión ujú, y aquí está la potencia. ¿Sí? sí, Entonces, estos se llaman los coeficientes de la serie. Que después se van a llamar coeficientes de Fourier. O sea, de Fourier ya no te voy a decir. De Taylor. ya, Perdón. Es que al final son lo mismo, ¿sí? Solo que ujú, ocupan funciones distintas. Series de Taylor son sumas de polinomios y series de Fourier son ondas. Es seno y coseno. mm, Ya. Entonces, ¿cómo se ve esto? En K0 me queda uno, 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 ¿cierto? sí, K1, no, K1 me me queda queda menos un medio, menos aquí en medio, ¿cierto? menos X medio, Más x cuadrado tercio, menos, ¿o no? sí, No, no, cuarto, todos estos grados están mal, claro, porque en el cero parto con x. ah, Está lo no mismo sé, arriba que abajo, ¿cachai? sí, sí, Eso, pues, no, está mal, no. Eso, así es la serie de potenciales. ¿Bien? mm, ¿Bonito? sí, ¿No sí, bonito? Ya. Entonces, quiero hacer una más. Por ejemplo, sabemos esto. pero entonces la Ujú. serie de logaritmo de X más uno no da nada, o sea, da infinito, Está esto. Lo que pasa es que después tenemos que saber cuándo converge esto. ah, ya, Ya sabemos cuál es la expresión, ¿sí? ya sé, Ya sabemos cuándo converge. O sea, sabemos qué es lo que tiene que ser, pero ahora tenemos que encontrar el criterio de cuál es su dominio, ¿cierto? mm, ¿Qué cosa puedo poner ahí y que me da un número?
¿cierto? Sí, Y ese es lo que vamos a llamar el intervalo de convergencia. ya. Por eso quiero hacer una más Mm, para encontrar una expresión nomás. Es bueno saber cómo encontrar las expresiones porque después es hacer algo con ellas. ¿Sí? ya. Ya. Intervalo de convergencia o radio de convergencia que es un poquito más débil. Mm. Ya. Pero ¿qué pasa si yo derivo esto, por ejemplo? ¿Te acordás de la derivada? Ay, Esto es un, acuérdate, uno no, menos sí, x es que lo tendría que poner como a la menos uno, ¿cierto? eso mismo. Entonces Entonces, si derivo, quedaría como a la -2. claro, bajo un menos uno, Ya, ¿cierto? sí. Por menos A la x menos. a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, Sí, que es menos uno en este caso. Entonces me queda uno menos x a menos 2, ¿cierto? ¿Qué es esto? sí. Entonces, ¿Me das un segundito? sí, obvio, sí. El K es ya. Entonces eso, pues, sabemos derivar esta función, entonces va a existir la noción de que si derivo la serie de potencia, me da la serie de potencia de la función derivada, obviamente. Entonces, ¿cuál es Ujú. la derivada de la primera serie que teníamos? La geométrica, ¿cierto? Que ahora está toda rayada. Sí. La- K, XK, claro, ¿no? x a la k, ¿no? Ya, pero Esa es ¿por qué estamos derivando? Ahí ya me perdí. porque Por- podemos. Mira, acuérdate que nosotros sabemos esto. Es nuestro conocimiento de la serie Sí, geométrica, ¿cierto? El sí, milagro y se puede calcular la suma parcial y todo. sí, ¿Qué pasa si derivo estas dos cosas? Derivamos ya, esta recién. Me da esto, sí. ¿cierto? Ahora quiero saber eso para saber cuál es la serie de potencia. ¿Qué pasa si derivo esto? Eh, K-1 por K. Así, ¿cierto? Sí. Eso. Esta es Ah, la... Pero aquí estoy siendo un poco tramposo, ¿sí? ¿por qué? Porque no puedo partir la cuestión desde cero. Porque el primer uno va, no va- con la derivada va a morir. Bueno, es para que tengas cuidado. Uno puede Pero llegar a hacer esto. no tiene que partir de uno. Claro, eso. Va a partir desde uno porque Ah, no aparece el término x a la menos uno, la verdad. ya, Porque está multiplicado por cero, pero en verdad no parte así. Por eso te digo que en verdad esto es un símbolo que resume la cuestión estirada, ¿cierto? Esto es uno más x cuadrado, más x cubo, más bla, 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 sí, ¿cierto? Entonces yo estoy derivando eso. Entonces esto me va a quedar uno más dos x, ¿cierto? sí, Más tres x. Entonces esta es la sumatoria que hay que escribir. Entonces, estrictamente no es que esté derivando la sumatoria, ¿sí? Estoy derivando eso. Y por eso ya, no puedo conservar esto tal cual, porque tengo que escribir la suma que quiero describir. Y esa es la suma que quiero describir. Si quiero que parta de cero, por ejemplo, la tengo que escribir distinto. Así, ¿cierto? La del ah, sí, relojito. Ya, pero eso. Si bajo algo acá, sube acá. Y viceversa. Si subo algo acá, baja allá. ya. Y las No, integrales no funcionan entendí, igual. la verdad no entendí. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cuál es el Es relojito? es ¿Qué como es un el cambio de relojito? variable. Mira, fíjate en esto. Estas dos sumatorias. Tengo la suma, por ejemplo, desde k igual 1 hasta 4 de k. ¿Esto qué es? De sumar uno más 2 más 3 más 4, ¿cierto? Ujú, Pero yo puedo escribir la misma suma
de una forma ligeramente distinta. Puedo partir desde donde yo quiera. ¿Cuál es el 3. relojito? Por ejemplo, del anterior, si yo me quiero bajar uno acá, tengo que subir uno en la fórmula. ¿Cachai? Ya. Entonces, si me bajo al cero, el otro baja al 3, el K tiene que subir uno. Todos los K. Los que estén adentro, claro. ¿Por qué? Porque cuando abra la suma, claro, po, si parto en cero, allá igual me tiene que dar uno. Me tengo que obtener lo mismo. ¿Cachai? Entonces, si empiezo a contar desde cero, los K tienen que tener un más uno. Y viceversa, po. Si yo digo, quiero partir la suma desde 10, ¿cachai? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta el 13, ¿cierto? Hasta el 13. ¿Y qué tengo que poner acá? Eh, Tenéis que restarle 10. Tengo que restarle 9, porque antes 9. tenía uno y le subí 9 para llegar a 10, ¿cachai? Ya, sí, Entonces acá le tengo que restar 9. Eso es todo. ya. ¿Por qué? Porque cuando escriba la suma, lo mismo. Entonces, eso, preocuparte de que tu sumatoria en verdad diga la suma que es la abierta, ¿sí? Esa es la real, esa es la verdadera, ¿sí? Ya. Entonces a veces uno se confunde con estas cuestiones. Yo digo, en vez de tratar de como razonar con el símbolo, abrir la serie nomás y escribirla como corresponde, como salga. Ya. Entonces tenemos, ya sabemos un montón de series. Tenemos una fábrica de series de potencia. ¿Sí? Mira, ¿sí? Ujú. Ya. Pero ¿cuándo es verdad? ¿Cuándo converge? La geométrica sabíamos, ¿cierto? Eh, cuando, cuando Cuando el está módulo entre del... módulo de uno o x es menor a uno. Claro. Pero nosotros resulta que tenemos criterios de convergencia, ¿cachai? Entonces yo digo, bueno, esto muy serie de potencia será, pero una serie, ¿cierto? Entonces le vamos a aplicar criterio de convergencia de serie nomás. Por ejemplo, esto. En el fondo uno tiene que entender que esto es una sucesión, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Entonces vamos a ir a nuestra materia. Estoy buscando los criterios de convergencia. ¿Te acordás que vimos algunos criterios? Eh, Sí, en verdad hay dos criterios de la razón, que es con módulo. ¿Sí? No, está bien acá. Entonces, criterio de la razón, lo voy a pegar acá para que lo tengamos presente. ¿Te acordáis de esta sí, cuestión? que era el límite de n más uno partido en n. Pero Claro. eso, tengo una pregunta. Ujú. Estamos viendo para una serie, Sí, ¿verdad? Pero si yo sé que no necesariamente la serie converge si las sucesiones convergen, ¿o no? no. De hecho, Entonces, ¿de qué acuérdate, me sirve ver teníamos eso? algunos criterios. Sí, yo no te los estoy repitiendo porque siento que los vimos, pero Ujú. eh, criterios. Por ejemplo, el primero que yo te dije es a uno parecido a lo que tú me estás diciendo, el criterio bruto. ¿Te acordáis? Sí. Criterios convergencia de serie. Ya no es de sucesiones, es específico de serie. Entonces, el Ujú. criterio bruto es que esto, la serie converge, implica
que la sucesión tiene que converger a cero. ¿Te acordáis de esto? Sí, Entonces, claro, acá, si es que esto tiene la oportunidad de converger, tiene que converger esta sucesión a cero. ¿Cachai? Pero no me si basta yo, con que converja a mm, cero. sí, Podría, hay contraejemplos, eso. La serie armónica, ¿te ya, acordás? sí, Que la serie armónica diverge. Eso lo tenemos que saber siempre. sí, ¿Por qué? Porque otro criterio de comparación es el de dominada, ¿cierto? Que si mm, yo tengo una serie, una, una sucesión, ¿cierto? Que va por abajo que otra sucesión, y son positivas. em, entonces, si esta serie converge, implica que la serie del BK converge, ¿cierto? sí, Si voy por sí. arriba tuyo y me sumo todas mis cuestiones, tu suma tiene que ser más chica que la mía. Eso. Pero, no, ahí no entendí. Ahí ¿Cómo? estamos viendo que, Déjame escribir una cosita más y te lo ya, explico al tiro. Y si esta serie, la de abajo, la del BK, diverge, implica que la serie del A sub K diverge. ujú. Tenemos múltiples criterios. Este se llama de comparación, el de dominada, que yo le decía. Y Pero se ahí parece estamos mucho a los de las viendo las integrales. sucesiones, sí. Sí, son lo mismo, claro. En el fondo, esta es la función, ¿cierto? F de K o F de X, en el fondo, Ujú, G de X. Nosotros para integrales dijimos, si una función está por encima de la otra, obviamente la integral de la de arriba, si converge, obliga a que la de abajo también converja, ¿cierto? sí, Ahora estoy diciendo exactamente lo mismo. Si tengo ya. dos sucesiones y una sucesión va por arriba que la otra, ¿cierto? Siempre, ¿cachai? Entonces, Claro, si debe sumo todos le los de pasa. arriba, Sí. estoy obligado a que la suma de los de abajo también me dé algo si es que lo de arriba da abajo. Y al revés, pues, Mm, si sumo todos los de abajo y me da y infinito, se va diverge, la otra que es más grande con mayor matiz. la de arriba está obligada. Por eso estos son los criterios los primeros. Son muy Ya, gruesos. Tú decís, obvio, ¿cachai? Eso. sí, Es- O sea, después de hacer los dibujos y pensarlo, etc. Entonces, por eso sirve saber algunas que divergen y algunas que convergen. ¿Por qué? Porque podemos comparar, mm, ¿cierto? sí, Entonces, nosotros estas son todas las P, ¿te acordáis? Si yo pongo sí. un P ahí, te lo voy a decir todo. No podíamos comparar todas así. Claro, converge si P es más pequeño que uno, ¿cierto? Sí. No, pero yo, a O ver, mayor que uno, perdóname. sí, 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 sí. Mayor aún. Mayor estricto que a uno, ¿cachai? Ya. Diverge, Pero una sí, pregunta. digamos. Si yo tengo, ¿por qué estamos comparando las sucesiones en una serie? Si lo que le pasa a una sucesión no es necesariamente lo que le pasa a una serie. Porque las series son las sumas parciales de la sucesión, Sí. ¿cachai? Entonces, tenéis que pensar literalmente que la suma de cosas de sucesiones es como integrar, es preguntar por un área, ¿cachai? Es Ujú. o un acumulado, no sé cómo decirlo, Sí, ganancia. Claro, pues estos criterios significan que yo para analizar la serie me basta con ver la sucesión porque es un elemento más sencillo, pero que está íntimamente relacionado con su serie, ¿cachai? ya, En el fondo, si yo puedo comparar estas dos, es más fácil nomás, pues hay menos símbolos, ¿cachai? Hay menos, qué sé yo. Mira, veamos un ejemplo chiquitito, solo para ver sí, si te sirve. Em, Piensa en esta serie. ajá, Ya. Y tenéis que convencer a alguien
de si esta cuestión converge o diverge. ¿Cachai? Es solo para esto, es para demostrar, en el fondo, para dar un convencimiento técnico. ¿Cachai? Sí, Es decir, pucha, nosotros tenemos la noción de que esta se parece serie. a una serie cuadrada nomás, ¿cachai? Porque este Sí. 2 ya los infinitos es como, como si no estuviera, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa este parecido? Yo te voy a decir más estricto. Voy a decir, mira, ni siquiera piense en la serie. Piense solo en los términos de la sucesión. ¿Quién es más grande? ¿Esto o esto? El otro, el de la izquierda. ¿Cuál? ¿Así? Sí. No. Ah, no, perdón, fracción, Sí. al revés. Es una fracción, al revés. Eso. Siempre Sí, estar sí. atento a eso. Entonces, yo digo, oye, mira, esto es una sucesión. Y siempre es más Ajá, chica que esta. ajá. ¿Cachai? Y yo sé que esta, su serie, converge. ¿Por qué? Porque Pero ya lo sabemos. eso lo vamos por sabido. Claro. Por eso, Ya, si sabemos algunas, puedo decir con esas otras, que no son exactamente ellas. ¿Cachai? Mira, ya, ya. por ejemplo, esta no es ninguna P. Eso me faltaba, porque yo Eso. decía, si habíamos dicho, porque yo estaba viendo que esta de comparación, Ujú. pucha, básicamente me está diciendo que las series van a cero, po, ¿no? No, pues ese siempre no, no siempre pasa. Las sucesiones siempre van a ser. Estas dos, si O sea, convergen, eso, las sucesiones. Si sabemos que las se dos tienen que ir a convergen, van cero. a cero. Sí, es cierto. Entonces dije, ya, esto me dice que las sucesiones van a cero, pero no me servía para, pero que vayan a cero no me sirve para decir que No, la serie converge. no, Pero si ya una converge, ya claro, puedo decir eso. claro. Ah, Entonces, ya. es, es una tecnología, porque te Entonces acordás igual que para hablar de las P-series, como que tenía entonces que tener pasar una un P milagro, serie, ¿cachai? Tenía que venir tener, Gauss y decir, oye, sí, yo te resuelvo la suma parcial y todo. Pero esta tener una no, P po, serie entonces ¿cachai? sirve para una serie, P serie, sirve para hacer como comparaciones de Sí, po, secuencia P serie. son nuestros primeros faroles. O sea, esta Ya, sí. cuestión, el poder hacer esta colita de chancho que es como parecido, se comporta como esta, para eso nos sirve. En ¿Y lo qué? más, eso, ¿Y es qué? un mapa de convergencia, el primero, ¿cachai? Eso. Entonces, te va a pasar caleta, vamos a ver un ejercicio, ponte así. Em, eh, no sé, que te ponen funciones trigonométricas, acá hay un montón de cuestiones, ¿cachai? Ujú. Eh, pero en verdad tú decís, pucha, no puedo decirte nada con ese seno, ahí no cacho nada Ah, pero de lo eso. puedo poner a la izquierda y a la derecha. Claro, yo digo, mira, por muy función rara que sea, el seno por arriba vale uno y por abajo vale menos uno, ¿cachai? Etcétera. Sí. Entonces, tú empezáis a ver ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, ya, por ejemplo, le voy a poner un valor absoluto y la voy a acotar por arriba, sin sumatoria, sin nada, ¿cachai? Ajá. Entonces ahora yo tengo una dominación. Y digo, ah, mira, cuando estudio solo la sucesión, ocurre que se comporta como una que yo ya sé mucho de estas cosas. ¿Cachai? Ujú. Y al revés. Ya. Ese es el drama de estos criterios, que nosotros ya nos vimos harto, pero ahora hay que como... Entonces eh, converge, porque yo dije que esa ya la conozco, converge, es más claro, chica, converge, converge, listo. converge. Eso. Y al Pero, revés, pues, las que divergen las tenemos que tirar por abajo. Y tú decís, a veces quiero convencer a alguien de que algo diverge, ¿cierto? ya sé, Eso es todo. ya, Por me quedó más claro ejemplo, ahora. eso. No sé, pues yo quiero demostrar que esta serie diverge. O sea, no sé, te preguntaría, ¿diverge? Ahí debería poner un K. No, acá te estoy mintiendo. Y, 4. Bueno, ya, lo transformo a K1. claro, tú decís, pucha, esto se comporta como la cuestión, entonces estoy seguro, ponte de que
Si yo quiero hacer algo, puedo compararla con esta, ¿cachai? Entonces, Mm, esta comparación es difícil de lograr, ¿cachai? sí. Entonces, existe el siguiente criterio. Literalmente el siguiente que es, ya mira, ¿tenéis dos cuestiones? ¿Tú crees que se comportan parecidos? Sí. Claro, uno es ver si es mayor o menor, y la otra es ver el cociente entre ellas, a dónde se va Mm, ese límite. Eso es todo. Compararlas sí. de distintas formas. Cuando pasa eso, va a campo, ¿cachai? No tengo que hacer ni una cuestión. Pero es raro, ¿sí? Es raro, raro que haya dominancia. Eso. Ya. Pero es muy frecuente que se comporten muy similar en el límite. Claro, uno partido x más 8 es dividido uno partido x. ¿Cómo es esto? Es x dividido x más 8, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el límite de esto cuando x sea infinito? Un octavo. Uno. A El, uno. el 8 muere, Ah, ¿cachai? cierto que el 8 muere, cierto, 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 Claro, cierto. en el fondo ahí quedaría como uno partido uno partido uno más 8 partido x, ¿cierto? Sí. Y esto se va a ir a cero. El 8 es insignificante. Entonces, tú decís, claro, esto se comporta igual que esta cuestión, independiente de si una es más grande que la otra, no tengo que descubrirlo, ¿cachai? Mm, Entonces, eso es lo que nos van a decir estos criterios. Mira, ya. Tengo una pregunta. diga, ¿Taylor es suficientemente mágico como para que yo le pueda meter a Taylor casi todo? sí. Ya. Es que Taylor lo que va a hacer, Porque me pasa que con todos estos que hay teoremas de las ujú, convergencias y todas esas cosas, y después como para ver los problemas, que ya me empiezo a como confundir con tanto teorema. claro, Y si le puedo llegar y meter un Taylorazo a todo, me parece, aunque sea más trabajo, me va a parecer mejor. es que Taylorazo es literalmente darse cuenta de algo, mira. Te lo voy a decir al tiro. Ya. Tú las cuestiones las vamos a escribir así, básicamente. Aquí al X lo vamos a desplazar y todo, pero lo voy a hacer sin desplazarlo primero. ¿Sí? Esta es la serie de potencia más básica que uno se puede imaginar, ¿cierto? Ajá. O partiendo de uno de lo mismo. Entonces, el loquito este, Taylor, se dio cuenta de esto. Siempre va a ser algún coeficiente por alguna potencia de X. Eso es todo. Entonces, esto es lo que me gustaría conocer. Porque esto me dice todo, ¿cierto? Sí. Claro, hay algunos que van alternando, uno que va con un medio, un tercio, otros que van con factoriales, etcétera. Entonces, lo que Ah, dice, em, ¿qué pasa si evalúo en cero? Digo, ya, voy a hacer ya. que la serie valga lo mismo que la función en cero, ¿cierto? Ajá. ¿Quién sobrevive acá cuando evalúo en cero en esta serie? La. Mueren No, todos, todo. excepto el primero, ¿cachai? Sí. Ya. Entonces Taylor dice, voy a agarrar F y la voy a derivar. ¿Cómo me queda la serie? El acero muere, Eh, ¿cierto? sí. Me queda, ¿qué me queda? ¿A1? A uno, a 2x, 2, o sea, uno, y Baja así. el 2, ¿cierto? Y me Sí. queda Y 2 por luego, A2 por X sí. elevado a 1, ¿cierto? Luego 3 a 3 x 2 y así. Claro. 3 a 3 por X cuadrado, bla, 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 ¿cierto? Ya, ¿por qué Ajá. digo bla, bla, bla? Lo podríamos seguir calculando, pero él dice ya, quiero que la función sea en cero igual, pero que la derivada en ¿Qué cero sobrevive? también sea igual. ¿Quién sobrevive? El A nomás. A1. A A1. 1. Mira lo que estamos encontrando. A cero es f de cero. ¿Cachai? Ajá. Esto es Taylor. Estos son los coeficientes de Taylor. Es decir, ¿quiénes son? ¿Quién es A1? La derivada de f en cero. ¿Cachai? Y así infinitamente.
La Claro, po, segunda porque ahora derivada, cuando derive dos veces, ¿quién va a sobrevivir? El 2 a 2, ¿cierto? sí. El otro va a quedar 3 por 2 por x, ¿cierto? Por A3, perdón. Ujú. Después va a quedar 4 por 3 por 2 por x, etcétera, ¿cierto? Por el A4. Sí, Pero de nuevo Taylor le dice, me da lo mismo, porque en la segunda derivada también quiero que coincidan, ¿cachai? sí. 2 a 2, ¿cachai? Entonces, ¿quién es A2? F2' en 0 mega, ¿cachai? Eso, esto es serie de Taylor. Es darse cuenta, en verdad, de que una vez que ya tienes la serie, puedes decir, puedes darle una forma distinta a calcularle a los coeficientes, que era lo mismo que estábamos haciendo antes. Yo te dije, pucha, si ya tienes una serie, derívala, po. ¿Por qué? Porque ya también te sabes la serie de la derivada. Y el loco lo hace, pero caleta, ¿cachai? Ya, sí. Entonces, esto, en la fórmula general de Taylor, es escribir esto. Es decir, mira, si tú quieres escribir una función, cualquiera, así, si es que se puede, ¿cachai? Y Ajá. aquí el cambio que tendría que hacerle es ponerle un desplazamiento, ¿sí? Porque este x0 es lo que yo había puesto en cero antes. ¿Sí? Mm, Entonces, este chiquillo me dice, el a sub k es su késima derivada dividido en k factorial, creo. O k menos 1 factorial puede que sea. No, creo que es k factorial. ¿Te suena esto? ¿Este ruido? sí, Esto es Taylor, es el final. Eh, no tiene ni un brillo, pero hay que saber hacer todas las otras cosas porque literalmente la pregunta de Taylor es, dígame, encuentre la serie de potencia y dígame cuándo converge, dónde converge, cuál es su radio de convergencia, etcétera. Entonces mm, tenemos que hacer sí o sí toda la cuestión que te estoy explicando. ¿Sí? ya, Pero Taylor es como un nuevo camino, un insight nomás, este insight. Que no te parezca misterioso, ¿sí? ya. Lo podemos deducir al tiro, ¿cachai? Ujú, Entonces, si uno repite este proceso, vaya a encontrar eso, ¿cachai? De que aquí van a empezar a aparecer efectivamente, eh, aquí esto está evaluado en el X0, perdón, ¿sí? Eh, estos factoriales y esas cuestiones que aparecen, ¿sí? mm, Entonces, porque aquí me queda 3 por 2 porque cuando voy derivando van bajando los grados. claro, Mientras sí, más me voy más lejos, en la tercera derivada el grado 4 bajo 4 3 y el 2. sí. Entonces, eso es Taylor. Pero para Taylor y para las otras que no son Taylor, tenemos que hacer lo mismo. Y decir, pucha, no sé, vos, ahora que sabemos Taylor, ya entramos en este capítulo. ¿Te queda alguna duda de esto? ¿O algún ¿De comentario? Taylor? ¿Sí? Varias. Ocupémoslo. Ocupémoslo, carepalo. Ocupémoslo y vemos si se Va. me... A ver, pero Esta esta es una lo serie de más potencias. básico, ¿para qué ocupo yo Taylor? Para encontrar una serie de potencias. Por ejemplo, em, podríamos ocupar Taylor para encontrar la serie de potencias de esta función. Ya la Ya, sabemos, ¿cierto? La calculamos por el milagro de la geométrica. sí, Pero tiene que funcionar, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué me dice Taylor? Ya, ajá, veámoslo alrededor del cero, ¿cierto? Quiero que sí, quede como x elevado acá. Entonces, em, el primer coeficiente es f de cero. ¿Cuánto es f de cero? cero, uno. 1. Listo. Ya, la primera derivada de x. ¿Cuánto era? Nos da Esto lo habíamos calculado, al cuadrado, sí, ¿sí? Y ocurría esta cosa bonita de que se eliminaba el signo menos. sí. Y esto en cero, Nos da uno, 1, ¿cierto? ajá. La segunda derivada de esta cuestión. Eh, a las -3
1 partido en X menos 1, o sea, 1 menos X al cubo. A ver, esto es 1 menos X. Ah, y todo eso multiplicado por 2. Pero ¿cachai qué es lo que hay que hacer para hacer Taylor? Sí, Es llegar y computar. No hay que hacer nada, ¿cierto? sí, Fíjate. Esto a la menos 2, ¿cierto? Y en el fondo sí. hay que saber derivar. Por eso lo voy a hacer. Cae el menos 2, ¿cierto? Pero nos queda el negativo adentro. Me queda un menos 3 y por un Ajá, menos 1 de la cadena, ¿cierto? sí. Y esto es menos 2, perdón, 2 2 nomás. dividido 1 menos 3 menos x, perdón, a la Al 3, cubo. ¿cierto? Sí. Y esto Pero nos el da coeficiente de 2. Fourier me dice, agarre ahora esto, Cero. salvo en 0 y divida en 2 factorial ahora. Antes lo anoté, pero Ah, aquí hay un 1 factorial y sí. aquí hay un 0 factorial, ¿sí? 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, pero el 2 factorial ya es 2. Entonces me queda 1 nomás, ¿cierto? 1. Que muere ese. Y eso, pues, va a empezar a pasarnos que todos van a dar 1. No sé si te fijas. Porque va a caer el 2 acá, ahora va a caer un 3. Entonces va a quedar 2 por 3, por 1 a la x a la 4, ¿cierto? Partido en eh, 3 Claro, pues, factorial. y nosotros vamos a verlo en 3 factorial. Y que eso es exactamente el factorial que va pasando ahí. Sí. Entonces, nosotros ya sabíamos que todos los coeficientes eran 1. Si esta era literalmente la más fome, la x a la k, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces eso tú lo puedes aplicar, si es que se puede derivar la función, eh, puedes aplicar Taylor. Eso. ¿Y qué conveniente tiene que una función la pase a serie? Es que, por ejemplo, lo que pasa es que uno estrictamente no conoce esta función. Nada funciona con la función en sí, ¿sí? Todo es Ujú. aproximado. Y lo que aproxima es la serie de potencia, literalmente. Entonces, y los polinomios son mucho más simples que las funciones complicadas. Mira, f de 0, la vamos a sacar esa entrada en 0, Sí. 1. me da 1. F' en 0, Nos da 1. 1. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? 1. 1. Le voy a poner así, a sub 0, o sea, a sub 1 igual, a sub 0 igual. Segunda derivada en 0. 1. Si es que no es a sub 2, 1. hay que Ah, dividir por el factorial. 1 Eso es parte lo único que factorial, hay que ¿cierto? acordarse. Entonces, en verdad, la exponencial por eso uno dice, pucha, para algunas funciones, Taylor es la técnica predilecta. ¿Por qué? Porque puedo derivarla. Eso es todo. Mm, Pero si no la podemos derivar, Taylor no sirve. Por eso casi nunca nadie ocupa Taylor en la realidad. Se ocupa Fourier. Pero hay que mm, conocerlo. ¿Sí? Me van a quedar el factorial. Ahora te voy a sí. preguntar el enésimo. ¿Sí? O el késimo. La késima derivada también me va a dar 1. Así que el késimo coeficiente de Taylor va a ser 1 partido k factorial. Entonces, ¿cómo es la serie de Taylor de esto? Una serie famosa también, la tenéis que agregar a tu catálogo. Em, Es a la k por k dividido en k factorial. Muy famosa esta serie. ¿Por qué así? Lo que calculamos. 1 más x cuadrado menos. Muy, muy, muy famosa. De hecho, hay gente que define así la función exponencial. La función exponencial no existe. ¿Quién es la función exponencial? Esto, ¿cachai? Qué loco. Entonces,
por ejemplo, si tú quisieras calcular e a la 10, ¿sí? Yo te puedo dar un valor aproximado calculando 1 más 10 más 10 al cuadrado medio más 10 al cubo sexto más 10 a la 4 etcétera. eh, 24. Por ejemplo, si Sí. quisiera más precisión, podría seguir añadiendo términos, ¿sí? Entonces, Mm, calcular esto es muy sencillo. Por eso, por eso uno hace series de potencia, porque en la vida realmente uno dice, oye, ¿qué pasa si la función exponencial es realmente muy complicada? Y si yo trabajo con esto nomás, por ejemplo, ¿cachai? mm, Esa es la razón de esto. Los físicos, por ejemplo, son un poco más Barça. Mira, hagamos un último ejemplo con Taylor. Em, Se me apagó el teléfono, parece. ¿O no? sí. O sea, no sé, yo no veo imagen. No sé. De ahí lo voy a aprender. Mira, hagamos la del seno. Ya, porque hasta ahora estamos en el mismo estado que antes. Puedo Sí. traerte una expresión que yo te digo, oye, mira, esta función es igual a esto, pero te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo converge? ¿O para qué valores de x converge? ¿Cuál es el dominio de esa Mm, función? Claro, yo me sé el dominio de la exponencial, pero el dominio de esta serie puede no ser el mismo dominio que la función. Entonces ahí viene el pero, ¿cachai? Uno dice, pero que esta cuestión es milagrosa, pues espectacular. Y es que no siempre converge en todos lados, ¿cachai? La aproximación es local. mm, Si tú te fijas, yo digo acá, solo lo estoy haciendo coincidir en cero, ¿cachai? Entonces, si tú mm, quieres hacer una aproximación en otro lado, tenés que hacer este mismo proceso, pero cerca del punto donde tú quieres tener la precisión. No sé si tiene sentido. sí. Entonces, resulta de que esta serie converge siempre. Entonces, la exponencial tiene el milagro de que es su serie de potencia, ¿cachai? Pero hay otras que no siempre convergen. Eso es lo que eso lo tenemos que hacer con los criterios de comparación al límite, ¿cachai? Con este. Mm, Entonces, al tiro, si te alcanza, si tenías un tiempo, lo vamos a hacer. Déjame ver esta función y lo vamos a hacer con estas y con las anteriores, porque es directo. Ya. ujú. ¿Te queda alguna duda, alguna pregunta antes de esto? No, Ya, mira, ¿cuál es la serie de vamos, vamos. Taylor de esta cuestión? Algo muy feo tiene que ser. No, es maravillosa. ¿Cuánto es f de cero? La vamos a hacer central en Cero. cero. Cero, ¿cierto? Sí. Ya, entonces voy a dejar de hacer este paso de escribir la sucesión y voy a escribir al tiro el coeficiente. ¿Sí? Ya. Ya, la derivada de seno, ¿cuánto es? Uno partido en dos. No. ¿Cuál es la O derivada sea, de seno? o sea, coseno. Pero Coseno. en cero me da uno y por la cuestión me da partido en dos. ¿No? No. Acuérdate, Ah, me aparece un uno. un Primera uno, derivada, ya uno. cierto. Segunda derivada, 2 factorial, etc. Ya, Por eso. Porque acá me ok. sale derivada cero. ¿Cachai? Sí, Entonces aquí viene, es confiable esta convención de que el cero factorial es uno. Eso. ya, Ya. Es para este tipo de cuestiones, de hecho. Ya no importa. 1, ¿cierto? sí. Ya, ¿cuál es la segunda derivada de esta cuestión? Menos seno. Menos cero. Así que ¿cuánto es esto? Cero. Cero. ¿Y la otra? Menos uno, o sea, menos coseno. Menos Queda menos coseno y el uno cero. partido en 3 factorial. Claro. Aquí hay un 2 factorial. 2 factorial. Menos uno partido en 3 factorial. ¿Cierto? Sí.
Y esto se empieza a repetir este de acá arriba, ¿cierto? Sí, Oscila 0, 1, 0, -1, etcétera. ¿Sí? sí. Esos son los coeficientes. Entonces, Ujú. fíjate, en los pares, porque Da aquí es cero. 3, en los pares da 0 y en los impares va alternando, ¿cachai? Mm, Entonces, solo me van a aparecer potencias impares de esto. ¿Me creéis? Porque las impares son las que dan números. Mira, siempre, por eso, escribir la sumatoria es tratar de escribir lo que aparece. Esto va así, 0 más 1 por x, ¿cierto? Sí. Menos 0 más, no, perdón, eh, Ya, sí. Sí, sí, sí. Sí, más lo 0, multiplica por cero, entonces no claro, es, da no me va a igual aparecer, sumarlo o no no. sumarlo. Sí. Entonces aquí me va a quedar factorial x al cubo, ¿cierto? Sí. Eso. Ya. Entonces, es como la anterior, si te fijas, Ujú. solo que aparecen solo los impares y van alternando de signo. Eso. Mm. Entonces, de hecho, hay una relación muy estricta entre la exponencial y seno y coseno. Por este tipo de descubrimiento. ¿Cachai? Dicen, oye, pero es que las series Mm. de potencias se parecen demasiado. Pero Porque eso si no la hay que sumo, dividirlo por un factorial o algo así. sí, pues, mira, Pero la por serie. eso, pues, esto es solo las potencias. Ahora me Ah, ya falta la sé. parte del coeficiente, ¿va? Sí, Que dijimos, va alternando, ¿cierto? sí. Ahí está la parte alternada y va dividido por su factorial, que va a aparecer la misma potencia del x, en el fondo, ¿cierto? Si Mm. aparece esto aquí, aparece esto acá. 5 es el siguiente que aparece, ¿cierto? Y va a aparecer con un más, porque este va con un menos. ¿Me creí? Sí. Entonces, eh, como consejo bruto, a mí me sirve siempre escribir la suma que quiero escribir. ¿Cachai? Calculo los coeficientes y lo escribo, cara de palo. Y después veo cuál es la notación, ¿sí? Mm. Porque esta es una serie de potencias famosísima, ¿cachai? Esto es materia. Tu profe dice, ¿tú te sabías esta cuestión? Porque te diste la lata de entenderlo, porque no es obvio, ¿cachai? ¿Te Sí. fijas? Pero es sencillo, entre comillas. Como ya hicimos el razonamiento, pero ahora tendría que hacerte la pregunta, po. ¿Cuál es eh, dónde esto es cierto? ¿Para qué X? Eh, Entonces esto es Espérate, cierto. una pregunta antes. Sí, La de coseno sería lo mismo, pero con los pares, ¿no? sí, po, Ya, sí. Buena conjetura. La de coseno es así, mira. De 0 a infinito, de -1 a la k más 1, creo, porque alterna al revés. Dividido 2k factorial por x a la 2. Eso. ya, súper. Em, Puede que este esté mal, pero no me acuerdo bien. ¿Sí? Ya, Pero si lo calculáis vais a descubrir el tiro y si lo buscáis en Google, más rápido. ya. Entonces, ¿para cuáles Y X de es? hecho, Esto es también cierto. te ¿Mm? sirve mucho porque coseno, ¿tú te acordás que uno le dice que es una función par? Ah, sí, Ya. Esto tiene todo que ver con esa cuestión, con ¿cachai? eso mismo. Ah, Porque seno de menos x es menos de seno de x, ¿cierto? Entonces resulta que esta serie de potencias tiene que cumplir todas las propiedades de la función. Y por eso está obligado, pues, entre comillas, y como que uno sabía que no podía tener potencias pares en la serie de seno de x, porque si no, no cumple la imparidad del x. ¿Cachai? Entonces a veces yo me lo recuerdo con eso. Yo digo, pero yo sé que el coseno es par, así que esta es la serie del coseno. ¿Cachai? Ya, sorry mm, si. Ya, pero veamos radios de convergencia. Veamos la exponencial que es facilito. ¿Sí?
Ya, Entonces, eso, estos tres ejemplos tú los tienes que conocer. O sea, ya. eh, por ejemplo, ahora yo calculé de otra forma la del logaritmo, ¿cierto? Ajá. Ah, calculala con Taylor. Ejercicio, Taylor. Ya. Pero la gracia es que ahora que tú te sabes estas series de Taylor, puedes aplicar las mismas técnicas que yo te dije de antes. ¿Cachai? En el fondo, Taylor sirve como para las funciones famosas, pero si yo me Ujú. sé no sé, con Taylor me sé la del logaritmo, yo te podría preguntar la integral, la función de la integral del logaritmo. ¿Cachai? No sé si tiene Mm, sentido. sí. ¿Cachai? Entonces yo te digo, mira, se me ocurrió esta función, esta. Entonces, Ujú. oye, pero es horrorosa. Ah, pero Sí. esta integral a lo mejor se puede calcular y todo. Digo, pero ni siquiera te molesté en calcularla. Lo que tenés que hacer es, yo me sé al tiro la serie de potencia de esto. ¿Por qué? Porque me sé la serie de potencia de esto. Por Taylor, por como sea, pero ya me la sé. ¿Cachai? Mm, Entonces lo que te están pidiendo estrictamente es agarre la que se sabe e intégrela. Agarre la que se sabe y derívela. Encuéntrela. ¿Sí? Por ya. eso Taylor es como materia nomás. ¿Cachai? Es como. Te tenéis que saber la de la exponencial, te tenéis que saber la de seno, la de coseno, etcétera. Pero es raro que te pregunten como que apliques el teorema de Taylor, mira, porque lo que uno tiene que hacer es lo que encuentras, decir cuándo es válido. ¿Cachai? Mm, Eso. mm, Entonces, no sé cómo resumirlo. Lo quiero que no se te olvide. Eh, Uno tiene funciones y quiero escribirla como f de x igual a alguna sucesión de cuestiones por algún desplazamiento de esta potencia, ¿cierto? Entonces, em, nosotros sabemos obtener estas igualdades, ¿cierto? De un par de formas. sí. Entonces, esto solo tiene sentido, En unos rangos de X. claro, No. sentido cuando la serie converge. Sí. Eso. Entonces, ¿cuándo una serie converge? Entonces, lo que vamos a aplicar, le vamos a aplicar a todas, o no a todas, pero a casi todas, el criterio de la razón. El mismo criterio, uno. Y a veces también el mismo criterio podemos ocupar el de la raíz, ¿sí? Pero Mm, entendiendo esto, me voy a cachar. A toda la serie de potencias. Entonces, ¿qué dice el criterio de la razón? Dice, una sucesión, la gracia es que la puedes comparar consigo misma, ¿cachai? sí. Dice, calcule esto. Yo se le voy a dar un límite, una R, pero da lo mismo. Y si el límite existe, estamos bien. Claro. No, aquí me dice, mira, si el R te dio un número más chico que uno, tu cuestión era Converge. convergente absolutamente. Si es más grande que uno, tu cuestión diverge. Es pulento. Y el único Ya. momento en que no te puedo decir algo es cuando este ratio es uno, ¿sí? Mm, Podría ser convergente o podría no ser. Entonces, preguntémosle a la exponencial este criterio. Vamos a decir, claro, habíamos encontrado por Taylor, por milagros de la vida, hay varias formas de llegar a esta expresión, ¿sí? Que ujú, esta es la exponencial. ¿Cuándo es cierto? Es decir, aplicar criterio a la razón. Entonces, todo esto es mi B sub y k, B. Ya. ¿claro? Entonces yo voy a calcular esto, sin sumatoria, ¿sí? Ujú.
Lo que estoy haciendo es responder a la pregunta del intervalo de convergencia. Eso es todo. Sí. ¿Quién es B sub k más 1? X a las k más 1 dividido k más 1 factorial, ¿cierto? Ujú, Debido a la cuestión sin el más 1. ujú, Y aquí pasa lo que tiene que pasar. Me queda X a la 1, ¿cierto? ujú. Partido en K, Partido más en uno. k más 1, ¿cierto? Sí. K se va al infinito y queda cero. Claro, esto se va a cero independiente Del X. del X, ¿cierto? Sí. Entonces esto es mi R. Es convergente para todo. Y esto es más chico que 1. Sí. Entonces, ¿qué me dice el criterio cuando es más chico que 1? Converge. Converge. Converge para todo X, ¿cachai? Para todo X. Porque es un milagro nomás. Sí. Entonces, hicimos una aproximación alrededor del cero, Mm, pero la aproximación es tan buena que en el límite aproxima cualquier cuestión. Por eso apagan la exponencial. El seno y el coseno van a resultar iguales, ¿sí? Si tú les calculáis cuándo convergen. Eso. mm, Entonces, fíjate, tú ya tenemos una batería de series de potencias con un montón de información, ¿sí? sí. Entonces quiero que te sirve para estudiar, anotarlas, ¿cachai? Y el dominio es eh, X entre -1 y 1, ¿cierto? Mm, s- Sí. Porque esta es la geométrica, Sí. Sí, sí. entonces, no sé, pues veamos alguna otra de las que calculamos. ¿Me creí o no? Sí. Por ejemplo, ahora yo podría agregar acá la exponencial. Exponencial, bonita, maravillosa, la entendimos en profundidad, la calculamos, y además esto es el radio de convergencia, es R, ¿cachai? Sí. Entonces Las de resulta, coseno y seno, hagámoslo, se puede ver el radio de convergencia, ¿verdad? Sí. todas les tenemos que ver. Ya. Sí, por eso te digo, si tenía alguna, tenéis que ver a posteriori dónde es cierto. Mm, Hagamos la de seno, ¿cierto? Que es la ya. que hicimos así rapidito. ¿Tú qué crees que va a pasar? Que va a converger. No, yo creo que no va a converger. Siempre veamos, ¿no? Por eso uno no tiene por qué, uno genera una intuición obviamente después de un tiempo. O que te va a dar igual a uno. No sé por qué. Claro, veamos esto. Eh, Tengo que agarrar -1 a la k más 1, ¿cierto? X Ujú. a la 2k. El Más k dos. va con el más 1, así que me queda 2k más 2, ¿cierto? Más 1. ¿Sí? ¿Está bien si me salto esos pasos? ¿O te confundo? Dos camas. Ah, ya, ya, ya. Y abajo pasa lo mismo. Más 3. Entonces la gracia de este límite de la comparación del límite está en valor absoluto. No, no Entonces entendí. No entendí. Ahora lo estoy pensando. ¿Y por qué el 2K más uno se volvió 2K más 3? porque reemplacé el k nomás. Mira, Ah, reemplazaste el K por el K más uno. Ya. claro. Entonces eso tiene que Ahí ya pasar entendí. a 2k más 1. No, sí, pero lo voy a anotar igual. Ya, ya. Eso es 2k más 3. Es para ser cuidadoso. Por eso yo te digo de que a veces yo me salto pasos, pero cuando lo que deberías hacer tú para no cometer errores es reemplazar literalmente, ¿cachai? Ya. No, a veces suena feo, pero hay caleta de cosas que tú no tenés que involucrar tu cerebro en el fondo. Yo digo, Sí. mira, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Esto es B sub K. Entonces yo tengo que anotar B sub K más 1 dividido B sub K. Lo voy a hacer. No voy a cometer ni un error. -1 elevado a K más 1.
¿cachai? X Ya. a la 2K más 3. Pero porque ya lo hice, ya hice el paso ese tramposo. Mm, Y aquí, claro, tengo que ver con el límite, acá, tengo el infinito, esta cuesta. Ya, entonces, ¿qué me queda? Nos quedan 2K, nos va a hacer que converge para todo X. X Pero al cuadrado, eh, creo, algo así. X Porque es eso menos eso, menos ¿cierto? eso. Sí, Y me X al queda el cuadrado, 2K X al muere cuadrado. y 3 menos uno 2. Listo. Sí, El menos uno me queda menos uno, ¿cierto? menos uno. Sí. Pero da lo mismo en verdad, porque aquí hay un valor absoluto que va a morir. Eh, Eso es lo que te iba a decir, pues. Yo igual anoto los menos uno y esas cuestiones, a pesar de que sé que va a morir con el valor absoluto. Ya. Pero es por si acaso, por si algún día me confundo de una Pero forma el rara. valor absoluto lo metiste así como porque quisiste nomás. ¿Cómo? El valor absoluto, ¿por qué lo metiste? O sea, ¿cuándo lo metiste? ¿Cuándo se Es mete un parte valor del absoluto? criterio. Mira, fíjate. Ah, es Por eso parte te del digo, criterio. claro, el criterio Ah, es verdad. El valor absoluto de. funciona Ya, con el sí. valor absoluto. Ya sí, no me Eso. había fijado. No, eso. Pero una bondad, sí, es bueno. Es para quitar toda esta. Claro. Entonces, calculemos este límite. Nosotros somos expertos en límites. Nos da cero. Porque No, abajo nos no queda. nos da cero, mira. ¿Cómo? ¡Ah! Abajo, arriba nos queda 2K más uno, abajo 2K más 3, ¿cierto? Y arriba, ¿por qué nos queda 2K+1? Porque este No de nos acá, queda. esto pasa para arriba y esto multiplica por abajo, ¿cierto? Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. ¿Me crees? Pero son factoriales. Ah, tienes toda la razón. Disculpa, son factoriales. Lo había olvidado. Entonces eso, po. No, nos falta hacer algunas simplificaciones, ¿cierto? Ujú, Y aquí me aparece el x al cuadrado. Y el menos uno me lo pitié ya, ¿sí? ujú. Ya, ¿cómo quedan esos factoriales? ¿Hay alguna simplificación que se puede hacer? Nos queda 1 partido en 2K+3 por 2K+2. Perfecto. Y arriba el x cuadrado suelto. Y tenéis razón, pues, sí se va a hacer. Eh, Pero yo no lo veía tan inmediato porque lo había anotado mal. mm, Porque ese límite sin los factoriales no me da cero. Soy- sí, nos da 1. Da uno y te iba a decir, no, no me he equivocado. Pero te diste cuenta. Ya. Entonces, este radio de convergencia, esto es menor que uno para todo X, po, ¿cachai? Sí. Entonces el criterio, por criterio de la razón, Siempre es convergente. claro, voy aquí a mi catálogo, este está en otra hoja, en otro mundo, digo, Primo, siempre es convergente. y tenemos nuestro Pokédex más hermoso, ¿cachai? Menos uno, X. Ya. Eh, Eso, quiero hacer uno en donde no de cero, para que lo veas, ¿sí? Ya. ¿O te queda alguna duda, alguna pregunta? No, Yo creo creo que que lo agarré prácticamente bastante mejor. esto es lo que hay que saber o estar enterado de serie de potencia y Taylor. Taylor es Mm, como un cosito un poco más particular de en general hablar de serie de potencia. Em, ¿Cuál no me da uno? Pero que igual se entiende la idea. No, sí, Como, es que hay una porque al final habíamos hecho esto para la convergencia de sucesiones, sí, es para ver exactamente lo rangos, mismo. sí, Es exactamente lo mismo. Por eso te digo, rangos de es convergencia. la misma materia que te habían pasado antes, Pero con pero cero. aplicada a un objeto particular que son solo estas.
series de potencia eh, como obtenidas de formas misteriosas, po. Por ejemplo, con Ya, serie de Taylor, ¿cachai? sí. Pero hay otras formas de obtener otro tipo de series, pero estas son las más sencillas, ¿cachai? En el Mm, fondo, tú ya puedes ocuparlas. Podéis programar una calculadora, por ejemplo, ¿cachai? Esto esto literalmente es como la base científica de las cosas. mm, Onda, em, cuando tú modeláis, ponte algo, una función cualquiera de costo, de ganancias, de riesgo, de lo que sea, ¿cierto? Tú decís, sería bacán que la función fuera sencilla, entonces lo que hace uno es aproximarla con un polinomio. Eso es la moraleja. mm. Eso, no sé si te queda alguna duda. No, no, Yo todo la pega que queda ahora de hacer esto es hacer 100.000 ejercicios, ¿cachai? ya Porque sí. uno puede hacer muchas cosas con esta tecnología, en el fondo, ¿sí? Eh, no sé si habrá que ver, no sé qué te puedo comentar al tiro. Yo creo que lo ideal sería hacer ejercicio ya, ¿cachai? Mira, por ejemplo, tú no has tenido ecuaciones diferenciales, ¿cierto? No, Ya no, entonces no. Porque todo es una herramienta universal, eso. ya. Eh, no es- las preguntas que te van a hacer son estas que acabo de decir, ¿sí? Pregunta, primero te Ujú, van a dar una función y te van a decir encuentre o justifique o dígame em, una forma de serie de potencia de él, ¿sí? De potencia. Entonces nosotros encontramos dos formas de llegar a esta, ¿cierto? Si puedo derivar, Taylor, lo más sencillo, ¿cierto? ujú. Pero ¿y si no? A partir de otras conocidas, Y- mm, mm, ¿cachai? Y lo segundo es, diga el intervalo de convergencia o algo, ¿sí? O dónde tiene sentido esta igualdad. ya, Esa es la pregunta más sencilla, pero lo malo es que son largas, ¿cachai? Es como sí, tú reconocías ahora. Es como si te hiciera una pregunta de cada uno de los pedazos de materia que hemos visto hasta ahora. hasta No sé si ahora, tienes. sí, sí. Entonces, es el final boss, entre comillas. Mm, Pero después de esto, uno puede hacer un poco más pregunta de prueba, ¿cachai? ya, Si tú puedes hacer esto, esta es la herramienta. Eso es todo. Tú puedes resolver ecuaciones diferenciales, puedes calcular el valor de una función, puedes derivar, puedes decir cosas. Eso es todo. mm, Puedes aproximar. Por ejemplo, em, los físicos, existe una desigualdad que le pasan a los ingenieros que se llama la desigualdad de Bernoulli. No sé si tú la conocí. sí, A mí me da mucha risa que se enseñe así. Creo que es así. ¿Esto? creo que sí, no me acuerdo. Ya. En verdad, nosotros sabemos la serie de potencias de eso, ¿cachai? Nosotros sabemos que esto es igual a, a uno más nx más los combinatorias acá, ¿cachai? Mm, En el fondo acá va n sobre cero. ¿Por qué el teorema del binomio de Newton? N sobre uno por x, más n sobre 2 por x cuadrado, etcétera. ¿Cachai? mm, Pero resulta que n sobre cero siempre es 1. Y n sobre uno siempre es n. ¿Cachai? mm, Y aquí siguen más cosas. Pero Bernoulli dice,
voy a aproximar la aproximación más gruesa. Corto todo lo demás. Y digo, claro, es al revés, la desigualdad, pero dice, todas esas cosas obviamente son más grandes que las dos primeras, ¿no? ¿Cachai? Sí, po. Entonces, para valores pequeños de X, uno puede ser Barça. Dice, si X es cerca de cero, en el fondo, toda esta aproximación es la aproximación de Taylor alrededor del cero, Ujú. los físicos dicen, esto es igual, más o menos, ¿cachai? Hay que con una colita más o menos. Entonces uno dice, nunca más voy a trabajar con potencias, pues hago esto, ¿cachai? Entonces, Ya. si tú tenés que hacer un programa de computador, por ejemplo, pasaste de tener un problema exponencial A un binomio. a una cuestión lineal. Sí. Claro, una tontera. Entonces, aunque no sea exacto, para eso se ocupa. Eso, Es, mm, lo vaya a topar en todos lados, ¿sí? Eso. Entonces, si tenéis preguntas, bacán. Y si no, lo que nos queda es hacer ejercicios. ¿Cachai? ya. Tu pega ahora es hacer esto. Ya. Sí. A mí igual me gustaría ver Eh, los ejercicios que te preguntan, ya sí. pero eso. Lo que te iba a decir, si podíamos dejar el 23, Ujú. déjame revisar. Déjame revisar que me urge más. Esto. Sí, sí, podíamos ver lo que te había dicho de probabilidad. El martes Eh, el martes no puedes, ¿verdad? o sea, yo igual puedo hablar con el otro loquito y lo corro para otro día. Pero en general los martes tengo que hacer algo en el fondo. Ya. Pero si a ti te sirve más el martes, hablo con el otro chiquito. No hay Me problema. serviría más el martes porque mi idea sería tener el martes probabilidad y el jueves eh, Ujú. de nuevo cálculo. Ya, entonces martes, Porque el lunes y el miércoles yo tengo muchas clases, entonces voy a llegar muy frito. ya, Y ya cálculo. si lo tiramos todo para el viernes, como que se me va a Ya. empezar a atrasar la agenda. Un cálculo, hagamos ejercicio. Y obviamente Ya sí. responder dudas y Yo voy con lo a que llegue. intentar igual avanzar a tomar la materia. Si quedo con dudas, vamos a ver un poquito más de materia, ¿ya? Te las voy a Sí, mandar. sí. Y también si queréis me los puedes mandar por WhatsApp y yo te lo respondo ahí y los leí de ¿Ya? repente. Si tampoco hay Ya, que... súper. eh, y lo que sí, de probabilidad, necesito saber exactamente para Sí, leer, porque yo en sí, verdad cacho, sé, pero no sé los cursos, no sé qué formas son los cursos ya. Yo y no sé qué me materia te comprometo a preguntan, mandarte todo. cosas así. Entonces, claro, no sé qué orientación te dan. Por Ya. ejemplo, si es mucha estadística o es como teoría de Bayes, cosas Ahora así. sobre todo es mucho de probabilidad de las funciones, como que es muy parecido a todo Ah, esto, que ya. estoy Es teniendo problemas como, como con la esperanza, la función generadora, todo ese tipo de funciones, claro, estoy un pues poquito perdido. eso es probabilidad y estadística, en verdad. Ya, sí. Y ahí veo cómo lo hacemos, ¿sí? Viendo Ya, la yo te cuestión. mando ahí Sí, unos resúmenes, un par de las cosas que se están viendo y a ver si encuentro un par de ejercicios, ¿ya? sí, porque ahí en general lo complicado no es la parte como de matemática, es como la parte para mí, yo creo, mi experiencia, como de modelar y resolver problemas, ¿no? Sí, Eh, porque si sabéis cálculo, la función, por ejemplo, de densidad, es una función que te dice la probabilidad acumulada nomás. Y uno hace mm, una integral, ponte, y hay que hacer como trucos de eso y calcularlo no es difícil, pero todo lo demás es lo... ya. Ya,
Quedo atento entonces Súper, a esto, a ya. este asunto. Nos vemos. Chao, chao. Ya pues, chaito. Cuídate. Igual.